Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es una bendición gloriosa de parte de Dios y de nuestras coberturas, el poder estar acá para hablar de su hermosa palabra, esa preciosa palabra que nos llena, que nos sustenta, que se convierte como en una espada, dice la misma palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y aparta los pensamientos y nos hace pensar de una manera diferente y por tal razón pues también caminamos en los caminos del Señor. Entonces en esta hora quiero pedirle al Señor que nos bendiga a mí y a ustedes ahí en sus casas para que la palabra que hoy el Señor nos trae sea de una bendición gloriosa para edificación de nuestras vidas. Oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga, que derrame de su gracia, de su Espíritu Santo, de su poder, de su revelación sobre nuestras vidas y que lo que vamos a hablar sea plenamente de su Espíritu Santo y no de nosotros, lo que está en su palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad gloriosa que me das de poder estar acá frente a tu amada, frente a tu eh, querido pueblo, Señor, que tú has escogido, que tú has predestinado desde antes para que fueran llamados tus hijos y por tal razón obtuvieran todos los beneficios que tú, Señor, tienes preparados para todos aquellos que tú has adoptado, les has dado un nombre y los has comprado con tu sangre y has introducido su genética en ellos. Yo quiero agradecerte, Señor, y pedirte que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, que seas tú, Señor, el que hable en esta hora, que me ayudes, que me bendigas, que derrames de tu gracia, de tu revelación, de tu poder y que un espíritu de consejo venga sobre mi vida, Señor, y que bendigas a tu pueblo ahí donde está escuchando, Señor, que esta palabra que hoy tú nos traes sea de gran bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos metemos bajo la cobertura quíntuple del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Quiero iniciar en esta hora leyéndoles un verso en el libro de Hebreos capítulo 1 y verso 1. Dice así: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En esta hora quiero enfocarme, subrayar una palabra en este verso y es la palabra padres, porque precisamente yo quiero hablarles de la paternidad. Se me ha delegado para hablarles sobre el tema de la paternidad. Cuando hablamos de la paternidad se vuelve un tema controversial, donde muchos lo han criticado este tema, porque argumentan eh, la palabra y dicen que a nadie se le puede llamar padre en esta tierra, porque la Biblia dice que a nadie llamarás padre acá en la tierra. Pero si nosotros estudiamos ese verso más a fondo y ya en el original, vamos a ver, pues, y según lo ha enseñado el apóstol, que esto va más allá de lo terrenal, sino fuera de esta tierra. Entonces, pero si nosotros vamos a la Biblia y agarramos ese texto así radical como lo agarran muchos, entonces no podríamos llamar padres a nuestros padres que nos engendraron, a nuestros padres biológicos, no les podríamos llamar padre. Entonces, si agarramos de ese punto, ese verso, entonces no podríamos, como les digo, llamar padres a aquel que nos engendró. Pero cuando nosotros estudiamos más a fondo la palabra, nosotros podemos entender el tema de la paternidad, que es lo que yo quiero hablarles en esta hora. Muy bien. Nosotros sabemos de que
el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, y eso lo dice la palabra y lo vamos a ver más adelante, para ser llamados hijos suyos. Entonces, si tenemos una predestinación, pues obviamente entonces tenemos que llegar a ser hijos de Dios, porque el Señor cumple su palabra. Él no es hijo de hombre para que mienta, dice su palabra. Entonces, si Él decretó, si Él predestinó nuestra vida para que llegásemos a ser hijos de Dios, eso tiene que cumplirse de una manera preciosa, de una manera gloriosa y de una manera sobrenatural, espiritual. Entonces, para entrarle ya de lleno al tema de la paternidad, yo quiero que leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que somos tripartitos, o sea, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y por lo tanto, pues esta carne un día fue engendrada en el vientre de nuestra madre a través de nuestro padre biológico, y fuimos formados en el vientre de nuestra madre, y tenemos un padre biológico que es el padre que nos engendró. Y también tenemos un padre del alma, que es nuestro pastor, y eso lo vamos a ir viendo ya detenidamente más adelante. Tenemos un padre del espíritu, que eso lo podemos ver en Hechos, en el capítulo 12 y verso 9. Leamos el verso 9. Perdón, no es Hechos, es Hebreos. Estoy un poco nervioso acá, van a perdonarme ustedes. Hebreos 12, verso 9. Dice así: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus. Perdón, dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces acá en Hebreos, perdón, nosotros podemos ver que hay un Padre del Espíritu, que es el Señor. De hecho, nosotros hemos aprendido que antes de que nosotros viniésemos a la tierra, pues éramos espíritus, y un día el Señor decidió enviar ese espíritu y depositarlo en este cuerpo que vemos, y un alma que también nos fue dada por el Señor, pero que cada uno de esas tres partes de nuestro cuerpo tiene que ser ministrada. Cuando nosotros como padres terrenales se nos dio la bendición y la oportunidad de poder instruir a nuestros hijos intelectual y enseñarles todas las cosas que le van a servir en la vida y que lo van a hacer un hombre de bien, pero que en algún momento nosotros como padres biológicos fallamos, cometemos algunos errores y pues no instruimos a nuestros hijos de la manera correcta. Entonces el Señor en su misericordia decide ponernos un padre del alma, que es el que nos va a engendrar en lo espiritual. Nosotros ya fuimos engendrados en lo biológico, esta carne, este cuerpo que usted ve, pero entonces el Señor decide enviarnos un Padre espiritual para que nos engendre en lo espiritual. Y por eso tenemos que, la Biblia dice que tenemos que volver a ser niños para que vayamos retomando y creciendo y siendo instruidos por nuestro Padre espiritual, que son los siervos que el Señor
delegó como padres espirituales de nosotros para que nos engendren en lo espiritual y nos alimenten con la leche espiritual cuando somos niños y después ya un alimento más sólido. Entonces, es así como el Señor en su misericordia nos delega a estos personajes o a estos siervos suyos para que seamos engendrados en lo espiritual. Esto trae a mi mente el pasaje donde Jesús le dice a Zaqueo: es necesario que nazcas de nuevo. Zaqueo en ese momento no lo entendía porque estaba en lo terrenal, pues el Señor le estaba hablando cosas gloriosas, mas él no lo entendía porque era necesario que hubiera espíritu en él para que pudiese entender lo que el Señor le estaba queriendo decir. Entonces, para que esto pueda hacerse vida en nosotros y poderle llegar a una estatura en la cual nosotros reconocemos un Padre espiritual, pues tiene que el Espíritu Santo estar en nosotros para que nos convenza de todo lo que esto conlleva. Entonces, porque es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el querer y el hacer. Cuando yo les hablo de esos personajes que el Señor ha delegado para que nos engendren de una manera espiritual, podemos ver algunos de ellos. Yo tengo acá unos versos y espero que usted vaya anotando ahí para que después usted pueda corroborar. En primera de Juan 1:14, 1:4, perdón. También tengo primera de Juan 2:1, el capítulo primera de Juan en capítulo 2:12 también, y Hebreos 13:37. Leamos primera de Juan en capítulo 1, verso 4. Dice así: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que he oído, que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Por medio del Evangelio, el apóstol Juan estaba engendrando a aquel pueblo, a tal punto de que él en una ocasión les dijo: ustedes podrán tener muchos maestros, podrán tener muchos instructores, muchos personajes que les enseñen la palabra, pero un padre espiritual solamente tienen uno, porque fui yo quien los engendró a través del Evangelio Santo del Señor. Por lo tanto, él les estaba diciendo que él era el padre espiritual de ellos. Leamos Juan, en el libro de Juan, perdón, primera de Juan es. Primera de Juan, el capítulo 2, verso 1. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis con el Padre o a Jesucristo. Cuando yo veo esta palabra, hijitos, y vamos a la concordancia, en esta ocasión no vamos a ir porque nos va a quitar mucho tiempo, pero yo revisando la concordancia Strong, la palabra hijitos se traduce en el griego. Vamos a ver si me aparece acá. Cuando estamos leyendo este verso y vemos que el apóstol menciona hijitos míos, está
diciéndoles yo soy su padre espiritual, porque cuando nosotros vemos es el numeral G en el griego 5040, que si nosotros vamos a la, al diccionario, podemos ver, permítanme, les voy a quitar un poquito de tiempo, 5040 les dije. Este es el numeral en el griego 5040 y es la palabra tecnón, que su significado es infante, hijitos, conversos al cristianismo o hijos. Y esto viene del numeral 5040. Tecnón, nosotros hemos aprendido que es un hijo maduro, porque está el hijo huillos, que es el hijo que todavía no ha llegado a una madurez. Entonces, en el proceso del cristiano, la Biblia dice que fuimos predestinados para llegar a ser, en algunas versiones dice, para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, es un proceso en el cual vamos, le aceptamos al Señor, le recibimos, llegamos a ser adoptados por el Señor, su sangre nos compra y vamos evolucionando hasta llegar a ser hijos de Dios, hijos maduros, que es la palabra la raíz hebrea de hijitos, ahí donde el apóstol les dice hijitos míos. Entonces, acá él se está refiriendo ya a estas personas como hijos, pero hijos ya maduros. Entonces, aquí podemos ver que sí existe un Padre espiritual el que nos engendra, que nos enseña la palabra, que nos va alimentando constantemente, y nosotros vamos en un crecimiento, en una evolución constante como cristianos, pero también como hijos. Entonces, es impresionante cómo el Señor, a través de todos los tiempos y desde el principio, se han preocupado por enseñarnos la paternidad. Si nosotros vemos a lo largo de la Biblia, nosotros vemos que Jesús a los discípulos les enseñó, yo vine, les decía, mi Padre que me envió, si ustedes me miran a mí, miran al Padre. En todo momento él siempre ponía al Padre en primer lugar, porque reconocía la paternidad. Entonces, y lo que Jesús estaba haciendo era meterles a ellos, instruirles de la manera que ellos reconocieran una paternidad. Y los apóstoles acá, como ya vimos en primera de Juan, donde él les dice, hijitos míos, él de igual manera les está enseñando la paternidad. Si nosotros vemos en el verso, en el capítulo 20 de Juan, el capítulo 20 de Juan, verso 17, Dios les enseña a conocer la paternidad a sus discípulos. Entonces, vamos a leer el libro de Juan, en el capítulo 20 y verso 17 dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a nuestro Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Primero él lo pone como Padre y después lo pone como Dios. Entonces,
Es interesante cómo el Señor se ha interesado por enseñarnos la paternidad. Y así de la misma manera en todo el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo los apóstoles enseñaron la paternidad. Leamos otro verso en Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, una manera de conocer al Padre es reconocer que nosotros somos hijos. La Biblia dice que fuimos predestinados para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos la paternidad, estamos evolucionando, estamos escalando, llegando a un conocimiento pleno de conocer al Padre. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, se vuelve algo glorioso, porque entonces, cuando nosotros reconocemos a un pastor como nuestro Padre espiritual, la Biblia dice que hay un pasaje que no recuerdo muy bien, pero dice de que cuando nosotros recibimos a un profeta, bendición de profeta, cuando recibimos a un profeta como profeta, y este nos bendice, yo estoy parafraseando, y este nos bendice, bendición de profeta recibimos. Entonces, cuando nosotros vemos a un ministro, a un siervo de Dios, y lo vemos como a un hermano, como a un pastor, pero no lo reconocemos primeramente como a un padre, Él nos va a bendecir. Vamos a recibir la bendición tal y como nosotros lo consideramos a Él, lo consideramos como pastor o lo consideramos como nuestro hermano. Y así va a ser la bendición que nosotros vamos a recibir. Pero si nosotros lo consideramos como nuestro Padre espiritual, entonces vamos a recibir una bendición de Padre. Es glorioso, y nosotros sabemos que la bendición de un Padre es poderosa, es sobrenatural, es gloriosa. Muy bien. Cuando nosotros estudiamos la palabra Padre en los distintos diccionarios, la palabra paternidad se define como estado o calidad de padre. Otro diccionario, MS en carta, dice acá, y padre es aquel varón que ha engendrado. La palabra engendrar se traduce del griego genón, según la concordancia Strong del numeral 1080, que metafóricamente se utiliza del acto de gracia de Dios al conferir sobre aquellos que creen la naturaleza y la disposición de niños, impartiéndoles la vida espiritual. Cuando nosotros, y eso fue lo que le daba a entender Jesús a Zaqueo, es necesario que nazcas de nuevo, que te vuelvas un niño. Pero ya le estaba hablando en lo espiritual. Es necesario que te vuelvas un niño para que venga el Padre espiritual, para que venga el ministro, para que venga el pastor, que es delegado, y te alimente y vayas creciendo y vayas recibiendo esa leche espiritual, ese alimento sólido ya cuando llegas a una estatura, y vas a crecer y vas a ser engendrado espiritualmente y vas a reconocer que aquel que te engendró en el Evangelio, aquel que te instruyó, que te dio la palabra, que te aconsejó, que veló por ti, que oró por ti,
se va a convertir en tu padre espiritual. Cuando nosotros reconocemos eso, vamos a recibir una bendición sobrenatural, súper poderosa. Entonces, quiero que leamos otro verso para amparar lo que les estoy diciendo. En Juan, en el libro de Juan, capítulo 3 y verso 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos lo que les mencionaba yo de Zaqueo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted se vuelve como un niño para ser engendrado espiritualmente por el siervo de Dios, para que Él lo alimente, como ya les dije, y lo haga crecer espiritualmente hablando, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, qué importante es la paternidad. Y yo no estoy diciendo que algunas personas no van a poder entrar en el reino de Dios. Solo estoy leyéndoles la palabra, estoy exponiéndoles la palabra, lo que la Biblia dice con respecto a la paternidad. Leamos otro verso que está en primera de Juan, en el capítulo 2 y verso 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí nosotros podemos ver de que la justicia es parte de cuando uno nace de nuevo, es parte del proceso o del fruto de alguien que ha nacido de nuevo. Cuando usted practica la justicia, cuando usted reconoce la paternidad, cuando usted reconoce que necesita ser instruido y que necesita ser cubierto, que necesita tener un padre en su alma y en su espíritu, entonces usted ha practicado la justicia y ha nacido de nuevo y es considerado un hijo, como ya les hablaba el apóstol Pablo acá donde yo les leía y les decía, hijitos míos, porque él ya los en algún momento los engendró, los instruyó, les enseñó la palabra, y estos llegaron a ser hijos, a ser considerados por Pablo hijos suyos en lo espiritual, hijos maduros, como ya vimos que la palabra tecnón. Aparte de todo esto, la paternidad, ya vimos algunos versos de lo que es la paternidad en el alma, en el espíritu, y pues lo biológico, pues eso todo lo sabemos. Pero a partir del momento de la conversión, comenzamos a disfrutar de algunos privilegios o bendiciones o beneficios que la paternidad nos trae, y es glorioso. Cuando nosotros hablamos de un padre biológico, nosotros tenemos la obligación de reconocer a nuestros hijos, o sea, darles un apellido, darles un nombre, darles una identidad, brindarles amor, proveer para sus necesidades. Al final de la vida, pues tienen derecho a una herencia, pueden trabajar en lo que nosotros trabajamos. Eso incluye también
disciplinarlos, instruirlos, hasta un castigo, si es necesario, brindarles una protección, eh, porque nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Como nosotros vamos a hablar, así van a hablar nuestros hijos. Lo que nosotros vamos a hacer, el ejemplo que nosotros les vamos a dar, eso es lo que ellos van a hacer. Y por eso les decía al principio que en algún momento nosotros fallamos y no cumplimos con todas estas cosas que el Señor sí cumple como Padre fiel. Entonces los beneficios que nosotros obtenemos a través de la paternidad son, acá tengo yo 11 beneficios, se los voy a leer así uno por uno. El número 1 tenemos la revelación de que somos hijos de Dios. El número 2 nos da identidad. Número 3, el amor del Padre. Número 4 nos da provisión para las necesidades. Número 5, tenemos derecho a una herencia. Número 6, trabajamos en su viña. Número 7, disciplina, tenemos disciplina. Número 8, tenemos protección. Número 9, tenemos vestidura. Número 9, tenemos un nuevo lenguaje y ese es un punto muy importante que me impresionó a mí. Número 11, tenemos alimento. Vamos a verlos uno por uno, así rapidito, porque el tiempo se nos mete. Entonces, para ver la revelación de que somos hijos de Dios, vayamos a Romanos, en el capítulo 8, verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos una identidad. El Espíritu Santo en nosotros nos convence y nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Ese es un beneficio glorioso que nosotros obtenemos a través de la paternidad. Dios nos da identidad, nos identifica como hijos de Él. Leamos otro verso que tenemos en Mateo 6:9. Dice así, Mateo 6:9. Perdón. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí nosotros vemos cómo Jesús les enseña la oración. Cómo nosotros tenemos que en nuestra oración, Él no les enseñó a decir Dios mío, Señor mío, Él les dijo Padre nuestro. Y cuando nosotros decimos Padre nuestro, estamos reconociendo que somos un cuerpo de Cristo, que somos varios, que no solo soy yo, porque bien podría decirles Él, digan Padre mío. No, Él les dijo, digan Padre nuestro. Les estaba enseñando una paternidad gloriosa. Entonces, los estaba identificando como hijos de Dios, porque les estaba diciendo, llámenle Padre, porque ustedes son hijos. Entonces, esa es la identidad que recibimos nosotros a través de la paternidad. El siguiente punto o beneficio que obtenemos a través de la paternidad es que nos da identidad. Eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. El 1 es, perdón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Cuando se está en el mundo, no tenemos identidad. Cuando no hemos venido al Señor, cuando no le hemos aceptado, no tenemos identidad. Cuando nosotros venimos y le recibimos y llegamos a la evolución de creer que tenemos un Padre,
no solo espiritual, sino del alma. Tenemos un Padre que es, como ya les dije a través de la palabra, que nos engendró desde niños, y estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando biológicamente. Nos engendró desde niños porque tuvimos que volver a nacer de nuevo para que este siervo nos tomara de niños y nos hiciera crecer espiritualmente. Entonces, tenemos una identidad. La Biblia indica también que nosotros tenemos una familia y que esa familia fue creada en el cielo y que hay un Padre. Según Efesios, en el capítulo 3 y verso 15, dice, vamos a leer desde el 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros hemos llegado a entender que la primera familia que fue creada fue en los cielos, y nosotros tenemos esa identidad. Aquí nos da esa identidad como familia, y que tenemos un Padre que es el que provee para nosotros todas las cosas. El punto número 3, y que dice, o beneficio número 3, dice que nos da el amor del Padre. Eso lo podemos ver en Juan, en el capítulo 16 y verso 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. En primera de Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí podemos ver el amor del Padre de una manera sobrenatural, y cómo el Padre nos demostró su amor dando a su Hijo para que viniera a morir a la tierra y se entregara por nosotros, y así nosotros poder obtener la salvación. En primera de Juan, en el capítulo 4, verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Interesantemente, en el foro apostólico estuvieron hablando sobre eso, que el temor de Dios, el temor a Dios hace que nosotros podamos destruir todo otro temor, temor a la muerte, temor a lo que está ocurriendo, temor a la escasez, a la pobreza y a todas esas cosas. El cuarto punto es provisión para las necesidades. Mateo 6:8. Dice así: Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros os pidáis. Provisión para Dios siempre va a proveer. Nosotros solo tenemos que creer que hay un Padre que provee, que hay un Dios que es fiel y verdadero, y que Él va a proveer aún en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de todos los problemas, en medio de todo lo que pueda estar aconteciendo a nivel mundial. El Señor siempre tiene una provisión para nosotros. El quinto punto dice que tenemos derecho a una herencia. Leamos Romanos 8, verso 17.
Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay algo que me llama la atención. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, para tener derecho a esa herencia que el Señor tiene para nosotros, tenemos que padecer juntamente con Él. Si no, eso nos da a entender acá este verso, que si no padecemos juntamente con Él, no vamos a tener derecho a una herencia. Y a que eso podemos verlo también en el hijo pródigo que pidió su herencia antes del tiempo, la derrochó, no la apreció, no la atesoró y tuvo que sufrir. Al final el padre lo recibió de nuevo, pero el punto acá es de que nosotros tenemos que cuidar esa herencia que nosotros tenemos, ese premio que el Señor tiene preparado para nosotros. En el numeral 6 o beneficio número 6 dice que tenemos trabajo en su viña, según Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El Señor nos ha llamado a trabajar en su viña. Tenemos el derecho y el beneficio glorioso de poder trabajar en su viña y de esta manera nosotros poder agradar al Padre, porque a eso nos llamó el Padre, a cumplir con la gran comisión que el Señor tenía predestinada para nosotros. Tenemos que trabajar en su viña como hijos, como verdaderos hijos, como hijos tecnón, como hijos maduros que somos del Señor. Tenemos que trabajar en su viña. A eso nos ha llamado el Señor. Tenemos esa bendición gloriosa y ese beneficio de que podemos trabajar en su viña. El número 8 pues es la disciplina, como les mencionaba. Veamos Hebreos 12 en el verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces Dios al hijo que ama lo corrige o lo disciplina. Cuando nosotros andamos mal, el Señor nos disciplina. Cuando nosotros nos estamos desviando, el Señor nos manda algo y dice, mira, para que reconozcas de que te estás desviando y que tenés que componerte. De igual manera como nosotros hacemos con nuestros hijos, los corregimos. Si miramos que está haciendo algo malo, lo castigamos, y le decimos, esto no es bueno, te va a caer hoy porque hiciste tal cosa y eso está malo, así que con todo el dolor de mi corazón te tengo que dar. Esa es la disciplina que el Señor nos tiene. Nosotros como hijos espirituales tenemos ese beneficio y tomémoslo como un beneficio, no lo tomemos cuando se nos disciplina, no lo tomemos como un castigo, sino como un beneficio, que ese beneficio nos va a hacer crecer. El número 8 es protección. Segunda en el libro de Juan, en el capítulo 17 y verso 11, dice así, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre Santo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Tenemos esa protección, esa oración tan gloriosa que nos dejó protegidos, nos dejó cubiertos. Jesús acá intercediendo por nosotros para que tuviéramos protección. Es algo glorioso. El otro beneficio que nosotros podemos obtener es que tenemos vestidura. Y cuando hablamos de vestidura, el Señor provee también vestidura física o la que podemos ver, pero yendo más allá, tenemos una vestidura o una cobertura apostólica. Tenemos que ser cubiertos, tenemos que ser vestidos, tenemos que tener un Padre espiritual en nuestra alma. Así nuestra alma no está desnuda, así nuestra alma no está descubierta. Tiene una vestidura, tiene una cobertura. Lucas 15, 22 fue que les dije. Perdón.
Dice Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Aquí podríamos sacar un tema muy glorioso que es sobre las vestiduras espirituales, que podríamos hablar del apóstol y de todas las coberturas que nosotros tenemos de los 5 ministerios. Es cuando la amada está cubierta, cuando la amada está amparada, está bajo una cobertura, bajo un techo espiritual, llamémosle así si usted quiere. Veamos el beneficio número 10 y dice que tenemos un nuevo lenguaje. Esto es muy hermoso, porque cuando el cristiano está en Cristo, cuando el cristiano ha reconocido una paternidad y está cubierto, habla diferente. Cuando nosotros vemos a Pedro, que le dijeron, pero tú eres uno de ellos porque hablas, uno de los que seguía a Jesús, porque tú hasta hablas igual que él. Tenía el hablado de Jesús. Veamos Mateo 26, el verso 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, el vocabulario, y eso es lo que yo les decía, cuando nosotros, según como nosotros hablamos o les enseñamos a nuestros hijos, así van a hablar ellos. El idioma que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, ese idioma van a hablar ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos una paternidad espiritual, tenemos un siervo que nos cubre, nuestro hablar va a ser parecido al de este siervo. Vamos a hablar las mismas cosas, vamos a hablar el mismo idioma, vamos a pensar igual, vamos a tener las mismas visiones, y eso es sorprendente. Entonces, y ese nuevo lenguaje también incluye, si hablamos de un nuevo lenguaje, también podemos hablar de las lenguas espirituales. Eso lo podemos ver en Marcos 16, 17. Leamos Marcos 16, 17. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Un nuevo lenguaje, un lenguaje espiritual. Dice que el cristiano cuando habla en lenguas no es entendido por los hombres, pero está comunicándose de una manera espiritual con el Señor, y eso es glorioso. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese lenguaje, hablar nuevas lenguas, y es necesario que nosotros podamos tener eso. Veamos lo último que es, el último beneficio, que es alimento. Para eso vamos a leer Juan en el capítulo 6 y verso 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estamos hablando de un alimento espiritual. Además de que el Señor siempre provee para las necesidades. Dice, Pablo decía, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, hijos maduros de Dios, y nosotros reconocemos que tenemos una paternidad, y que hay alguien que vela por nosotros, hay un Padre espiritual que está ahí instruyéndonos constantemente. Entonces nosotros vamos a recibir del Señor todos los beneficios que el Señor tiene en su corazón para darnos a nosotros. Desde antes de que nosotros fuéramos formados, desde antes de la creación del mundo, el Señor ya tenía un plan perfecto para nosotros, un plan de bien y no de mal. Pero cuando nosotros negamos esa paternidad, entonces cuando nosotros no reconocemos paternidad,
estamos cerrándole las puertas a todos esos beneficios, a ese plan glorioso que el Señor tiene para nuestras vidas. Es necesario que nosotros podamos reconocer una paternidad, y no solo a nuestro Padre espiritual, al Padre que está en el cielo, al Padre nuestro, que les decía Jesús a los discípulos, sino al Padre de nuestra alma, que es el ministro que el Señor delegó, y por lo tanto pues también a nuestro Padre biológico, que también tenemos que honrarlo. La Biblia dice que el que honra a padre y madre tiene beneficios gloriosos en su vida, tiene larga vida, tiene una bendición poderosa. Y yo creo que cuando habla de honrar a un padre y a una madre, no solo está hablando de lo biológico, sino está hablando en las tres dimensiones: al Padre de los espíritus, al Padre del alma y al Padre biológico. Entonces, si honramos a un padre, tenemos que honrar a los demás padres que tenemos: nuestro Padre del alma y nuestro Padre espiritual, que es nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, es una bendición el reconocer paternidad. Ese tema de la paternidad es hermoso. Si usted tiene la oportunidad de tenerlo ahí en su casa y de poder estudiarlo más detenidamente, se va a dar cuenta de que es precioso ese tema de la paternidad. Igual todos los temas son hermosos, pero hay unos temas que como que impactan de una manera más gloriosa en nuestra vida. Entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder llevarles la palabra. Dios les bendiga ahí donde están, en sus casas. Oramos por todas las familias, oramos por nuestros hermanos que están enfermos, que el Señor les cubra de una manera poderosa, que su sangre sea sobre sus casas y los libre de todo mal. Es necesario que nosotros estemos orando constantemente por nuestros hermanos, por las necesidades que hay, no solo a nivel de las familias, sino que también las necesidades que hay dentro de la iglesia, la familia pastoral. Entonces, yo les invito a que oremos y a que le digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, bendícenos, enséñanos, Señor, a ser obedientes, enséñanos a reconocer paternidad, danos de tu gracia, de tu espíritu, de tu poder y de tu amor. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, hoy venimos, Señor, delante de ti, suplicándote, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas y que podamos, Señor, evolucionar y crecer a tal punto que podamos reconocer que tenemos un Padre y que somos hijos, hemos sido llamados a ser hijos maduros, a crecer, a evolucionar, a cumplir, Señor, con todo lo que tú nos mandas, a trabajar en tu obra y a recibir de todos los beneficios que nos trae tu palabra, Señor. Yo bendigo a las familias, oro por los hermanos que están pasando por momentos difíciles en esta hora de enfermedad, Señor. Enviamos una palabra de sanidad sobre sus vidas. Ninguna plaga tocará tu morada. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando un espíritu de sanidad sobre las familias, sobre las casas, sobre los hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de poder impartir tu palabra. Bendecimos a nuestros padres espirituales, bendecimos al apóstol, Señor, y a toda la red de ministerios de Benecer, a todos los pastores, bendecimos Pachcamán, Señor, oramos por nuestra nación. Te suplicamos, Señor, que bendigas a las autoridades de nuestra nación, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre bendito, porque tú has sido bueno y seguirás siendo bueno por toda la eternidad. Esperamos, Señor, tu gloriosa venida. Anunciamos tu venida, Señor. Esperamos pronto, Señor, nuestra redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.